En nuestro programa de hoy vamos a hablar de influencia, carisma, comunicación y persuasión con un viejo amigo del programa que sabe mucho de esto. Si te quedas con ganas de más, apúntate a su entrenamiento gratuito en www.oscarfeito.com/conecta, donde aprenderás las claves para transformarte en una persona más persuasiva y lograr que tu mensaje brille sobre todos los demás. Y ahora vamos con el programa de hoy. Bienvenido a la Academia de Marketing Online con Óscar Feito, el programa donde aprenderás a construir un negocio rentable en Internet guiado por personas extraordinarias que ya lo han conseguido. Aquí encontrarás las claves para multiplicar tu audiencia, las técnicas más eficaces para monetizar tu tráfico y la motivación necesaria para alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Este programa es para soñadores que activamente buscan algo mejor, para rebeldes que se salen del camino preestablecido, para emprendedores infatigables que quieren potenciar su negocio en Internet y para inconformistas que quieren forjar su propio destino. Este programa es para ti. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido a una nueva temporada de la Academia de Marketing Online, el podcast, tu podcast sobre negocios en Internet, emprendedores épicos y la mentalidad del éxito. ¿Cómo va todo, mi querido y fiel oyente? Espero que hayas pasado un verano extraordinario y que estés a tope de ilusión para afrontar el nuevo curso. He conseguido desconectar casi por completo durante este verano y aunque el reposo me ha venido de perlas, ya tenía ganas de volver contigo. En serio, me gustan las vacaciones como al que más, pero después de varias semanas sin hacer absolutamente nada, comiendo en exceso, conviviendo con 2 hijos preadolescentes y más de 2 meses alejado de este micro, estaba deseando retomar lo que más disfruto haciendo, que es compartir este ratito contigo. Si es la primera vez que escuchas el programa, yo soy Óscar Feito y cada semana voy a ser tu anfitrión, tu guía, tu mentor, tu timonel en este apasionante viaje a través de los negocios en la red. No va a ser un viaje fácil, créeme, estará repleto de retos, de dudas, de sombras, de obstáculos. Muchos incluso terminarán abandonando antes de llegar a su destino. Pero yo te prometo que aquí, en la Academia de Marketing Online, vas a encontrar la formación, la inspiración y también la motivación para ayudarte a construir tu propio negocio en Internet. Si no lo has hecho todavía, te invito a registrarte hoy mismo en www.oscarfeito.com para que pueda enviarte más contenidos, recursos chulos y formación que te ayudarán en tu travesía. Para nuestro primer programa de la temporada vamos a hablar con un viejo amigo que ya nos acompañó en el episodio 219. Fíjate lo que ha llovido, por aquel entonces no era amigo ni tan siquiera conocido. Pero a raíz de nuestra primera conversación sobre influencia y comunicación efectiva, que por cierto fue uno de los episodios más escuchados, hemos colaborado en más de una ocasión y me considero súper afortunado de contarle entre mis amigos. Sebastián Lora es un reconocido experto en habilidades de comunicación. A través de eventos presenciales, de cursos online y de su canal de YouTube que reúne a más de 200.000 suscriptores, Sebastián comparte trucos, tácticas y técnicas para comunicar de manera convincente y mejorar tu capacidad de influencia. Podríamos llamarlo comunicación con propósito. Uno de mis objetivos para esta temporada aquí en la Academia de Marketing Online es dejarte a ti con información práctica y accionable que te acerque a tus objetivos. Así que aunque podríamos hablar con Sebastián de un montón de cosas relacionadas con la comunicación y el carisma, hoy quiero centrarnos en uno concretamente, que es cómo triunfar con tus presentaciones en el amplio sentido de la palabra. Antes de que pienses que esto no va contigo, hoy en día todos tenemos que presentar, porque presentar no solo consiste en hablar en público ante cientos de personas, sino también presentar una propuesta de forma convincente a un cliente, o presentar una idea de forma atractiva a tu jefe, o quizás incluso presentarte a ti mismo para un puesto de trabajo. Así que, si te quedas con ganas de más después de escuchar nuestro episodio, desde ya puedes apuntarte al entrenamiento gratuito de Sebas en www.oscarfeito.com/conecta, donde aprenderás cómo entusiasmar a otras personas con tus ideas, cómo transformarte en una persona más persuasiva y lograr que tu mensaje brille con luz propia. La formación gratuita empieza la semana que viene y tienes los detalles en www.oscarfeito.com/conecta. Nuestro programa de hoy está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online,
En Web Empresa encontrarás precios competitivos y un extraordinario equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas del día, todos los días del año, para ayudarte a resolver cualquier duda. Yo confío en Web Empresa para alojar mi página web más importante de todas y te recomiendo que hagas lo mismo. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un minuto más para ponerla en marcha. Y si no estás satisfecho con el rendimiento o la velocidad de tu web actual, nadie te impide corregirlo. Contrata tu espacio de alojamiento en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro para emprendedores. Y ahora, ¿qué te parece si entramos de lleno en nuestro contenido principal de hoy? Bienvenido de nuevo a la Academia de Marketing Online, Sebastián, y muchas gracias por estar hoy con nosotros en este episodio tan especial que inaugura una nueva temporada. Gracias a ti, Óscar. La verdad que estoy encantadísimo de estar de vuelta. Oye, ¿cómo lo notas? ¿Notas una progresión en el podcast desde ese episodio 219? No sé, más energía, más soltura, algo interesante. Se nota que has venido con pilas recargadas, porque esa presentación que acabas de hacer, nadie nunca me había presentado de esa manera y a mí me has dejado con unas ganas de hablar que flipas. Bueno, eso me gusta, que los invitados empiecen alabándonos. Muchas gracias, Sebastián, desde luego, por eso vienes aquí y por eso repites. Por si alguien todavía no ha escuchado nuestra conversación anterior aquí en la Academia de Marketing Online, ¿por qué no nos resumes un poco lo que haces y sobre todo por qué deberían prestar atención? Yo me dedico a enseñar a profesionales, a emprendedores, a ejecutivos a comunicar sus ideas de manera eficaz para así conseguir mejores resultados, ya sea vender desde la perspectiva purista de la palabra, ya sea convencer a personas dentro del ámbito profesional para conseguir apoyos y de esta manera salir adelante con sus proyectos y con su propia progresión profesional. Y esto es fundamental porque estamos en una sociedad donde cada vez hay más ruido, hay cada vez más personas formadas, la formación en sí, la información está democratizada en Internet, todo el mundo tiene acceso a esta y cada vez hay más personas con capacidades técnicas. Eso hace que haya muchísima competencia allí fuera y solo en la medida en la que seamos capaces de diferenciarnos y captar la atención de las personas a través de una comunicación más eficaz, seremos capaces de atraer mejores oportunidades hacia nosotros y sobre todo la mirilla de las personas que pueden ofrecer dichas oportunidades. No, es un punto importante porque, claro, es verdad, me ha gustado esto que dices de la democratización, ¿no? Y nosotros hacemos mucho hincapié que hoy en día Internet ha democratizado la generación de contenidos, la construcción de negocios, en definitiva, ¿no? Cualquiera puede crear un canal de YouTube, cualquiera puede crear un blog, pero claro, eso no significa que los demás te vayan a descubrir si no sabes comunicar. Han pasado 9 o 10 meses, Sebastián, desde nuestra primera conversación aquí, que de hecho creo que fue nuestra primera conversación overall en total. Sí. ¿Cómo ha evolucionado tu negocio en este tiempo, tu contacto con emprendedores? ¿Qué has podido aprender durante estos meses? ¿Cómo has evolucionado tú mismo? Yo he evolucionado en comenzar a trabajar de manera más dedicada en mi estrategia de contenido online. Es cierto que llevo ya unos 2 años de manera muy estratégica o al menos muy seria en crear contenido para YouTube, pero eso inicialmente era para crear marca puro y duro. Ahora estoy trabajando en conseguir llevar mis cursos online a más personas porque al final donde me he metido, pues me encanta hacer lo que hago, pero me he dado cuenta que tengo que viajar mucho. Y con una hija de 3 años, preferiría poder decir que no a algunas oportunidades de trabajo presencial y poder llevar mi mensaje y mi formación a personas independientemente de las limitaciones geográficas. Entonces, estoy trabajando muy de lleno en crear formaciones que permitan, sobre todo a emprendedores, salir adelante. Porque me he dado cuenta en esas conversaciones con emprendedores que una de las mayores limitaciones es conseguir llevar el mensaje adecuado a los clientes, porque por cosas de la vida, la mayoría de personas que comenzamos a trabajar por cuenta ajena no hemos tenido una formación en ventas, no hemos estado de cara a los clientes y eso dificulta la tarea en el momento en el que te lanzas por tu cuenta, porque el emprendedor o la emprendedora no solamente tiene que crear un producto o un servicio que funcione, que sea de calidad y que transforme a sus clientes, tiene que ser capaz de venderlo adecuadamente. Y cuando vienes de una
un background administrativo o técnico, cuando te lanzas allí fuera, no tienes esas herramientas necesarias para conectar con tus clientes. Y claro, yo me he dado cuenta de que hay una carencia allí y por eso estoy enfocando toda mi atención en ayudar a los emprendedores a comunicar mejor su mensaje para de esta manera captar más negocio. Sí, es interesante que parece como que estamos en una fase 2.0 de los negocios online, que en realidad no es 2.0, será 20.0, en el que, claro, ya hay muchas personas que tienen una cierta audiencia, ¿no? Como era tu caso el año pasado en YouTube, ya tenías una buena audiencia y hay muchas otras personas que ya sea en Instagram o en Facebook o incluso con comunidades en Google+, durante, digamos, estos años han descubierto cómo construir una cierta audiencia, pero claro, como bien dices, luego la otra parte del pastel es cómo se monetiza también todo esto, cómo se vende todo esto, porque al final, claro, uno tiene que hacer que el negocio sea sostenible. Estamos hablando con Sebastián Lora, formador en habilidades de comunicación y creador de un entrenamiento gratuito sobre influencia y persuasión que puedes acceder desde ya mismo en www.oscarfeito.com/conecta, que va a empezar en muy poquitos días. Sebastián, yo estoy seguro de que algunos despistados no van a escuchar este episodio porque van a ver el título y creerán que, claro, que esto de aprender a presentar solo es importante si tienes que hablar en público ante muchas personas, ¿no? Pobrecillos, ¿verdad? Sí, la realidad es que está estigmatizado el concepto de presentaciones, de hablar en público, de oratoria, sí. Pero al final comunicación o presentaciones, cuando presentas tus ideas, y volvamos a enmarcarlo dentro del ámbito de los emprendedores hacia sus clientes, hay diferentes plataformas que son fundamentales para conseguir llevar tu mensaje a tus clientes potenciales y ganarte su confianza como para que decidan que es buena idea trabajar contigo. Una de ellas, evidentemente, es el tú a tú. Cuando tienes a gente en tu área geográfica, evidentemente, la mejor plataforma es la conversación en persona. Pero luego de esto está la presentación, cuando estás en una reunión y presentas frente a varias personas, cuando te invitan a dar una charla, ya sea presencial, ya sea online, pues tienes que mejorar tus habilidades de comunicación para hablar mejor en público. Pero luego, y probablemente casi más importante a partir de ahora y en los próximos años, es ser capaz de transmitir tu idea en vídeo, ya sea para contenido gratuito, ya sea para tus cursos online, ya sea para webinars, para entrevistas, de forma que seas capaz de no solamente conseguir que la gente te entienda, sino que le interese lo que le estás contando y que además te ganes su confianza como para que digan: prefiero a esta persona que a esta otra que a priori hace lo mismo. Claro, esto es fundamental y esto es una cosa que hacemos muchísimo hincapié cuando hablamos de los fundamentos, de los mimbres mentales, de los orígenes de un negocio. Hablamos siempre que sí, evidentemente uno tiene que tener un buen contenido, algo que potencialmente pueda transformar la vida de tu cliente o de tu público, ¿no? Pero claro, hoy en día es muy difícil ser original con respecto al fondo de los contenidos. Uno ve un vídeo de desarrollo personal o de autoayuda o de productividad o de blogging y, hombre, sí, hay conceptos interesantes, pero en general es difícil continuamente producir contenido que sea revolucionario. Entonces, lo que nos diferencia es, en el fondo, nuestra personalidad. Es decir, bueno, yo quiero aprender desarrollo personal con Víctor Martín o yo prefiero hacerlo con Anxo Pérez o con Javier Iriondo porque siento más afinidad. Y esa afinidad, en definitiva, viene de las técnicas de presentación que, como bien hemos dicho, no se limita a hacer un PowerPoint y ponerse delante de unas personas con un atril y presentar. Haciendo un poco de brainstorming antes de esta conversación, vimos que claro, que en realidad este concepto de presentación, este concepto en el amplio sentido de la presentación como ese conjunto de herramientas o técnicas de comunicación, pues tienen muchos puntos clave en común según incluso dónde estemos comunicando, ¿no? ¿Qué te parece, Seba, si entramos en esta segunda parte del programa a ver esas claves accionables para poder triunfar a la hora de presentar, o por lo menos para empezar a ser conscientes de cómo presentamos? ¿Vamos allá? Vamos con ello. Yo te voy a dar y le voy a dar a la persona que esté escuchando en este momento 3 claves básicas y 3 claves un poco más avanzadas, porque no todo el mundo ha tenido ese contacto con comunicar con clientes, con hablar en público, y es por eso que es importante tener una visión básica, pero para aquellos que ya tengan un poco de carrerilla, pues también le daré alguna visión avanzada. Y voy a dar 3
claves para uno y 3 claves para otra. Perfecto. Imaginemos que no tenemos ninguna idea, que nunca hemos hecho una presentación frente a clientes, que nunca hemos hablado en público, que nunca hemos hecho un webinar o un vídeo, lo que sea. Correcto. En líneas generales, para conseguir tener éxito con cualquier tipo de presentación, mi visión es que hay que tener 3 momentos muy clave, muy presentes. El primero es la planificación. Pensar. Una vez escuché o leí por ahí que hay que pensar bien en privado para luego hablar bien en público. Y pensar, que es gratis, pero mucha gente lo deja a un lado y no se sienta a dedicarle tiempo, es la clave para conseguir que luego el resultado sea eficaz. Y te voy a dar una clave en concreto después de decirte cuáles son los otros 2 puntos. El segundo punto es preparar, construir ese mensaje con el fin de que esté estructurado, que esté ligado una idea con otra de la manera más adecuada posible para que tenga una secuencia que lleve a la persona no solamente a entender, sino a entender que eso es útil y que puede utilizarlo. Y finalmente está el gran momento de presentar, ese momento en el que te plantas frente a la gente, que digamos es la punta del iceberg. Y cuando la gente piensa en presentar, pues solamente piensa en ese momento, pero la clave está en esa preparación previa, en la planificación y en la preparación. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en cada uno de los casos? La clave y lo más importante de todo, independientemente de que estés un nivel básico o un nivel avanzado, a la hora de pensar es tener muy claro quién es tu público y ponerlo como centro del universo. Y esto lo habla todo el mundo en términos de marketing, en términos de negocio, en términos de ventas, y de la misma manera funciona en términos de presentar tus ideas. Poner a tu cliente o a tu público en el centro del universo es lo que te permitirá tomar decisiones en la preparación de tu presentación o de tu mensaje, tu vídeo, que resuene en esa persona. Y la clave aquí está en pensar en beneficio. ¿Cómo aquello que ofrezco yo beneficia a esa persona? Porque como profesionales resolvemos problemas y la gente nos contrata para resolver esos problemas y obtener un beneficio determinado que les ayudará a vivir mejor, a ganar más dinero, a tener una vida más simple o una vida más placentera o lo que quieras. Pero al final queremos ofrecer beneficio. Y la típica frase que viene del inglés, pero que ya la he escuchado en español también, una ferretería, cuando alguien va a comprar un taladro, no compra un taladro, compra el agujero. Porque no necesitas el taladro en sí, lo necesitas para hacer el agujero y poder colgar el cuadro, por ejemplo. Pero cuando vendes un taladro, no vendes el taladro en sí, vendes el agujero. O cuando le vendes a alguien un coche deportivo, no le vendes el aparato, no le vendes los caballos de fuerza, le vendes la sensación de poder, la sensación de estatus, la sensación de ser el amo o la ama, se dice, en este caso. Y es por eso que es importante saber a quién tienes enfrente y hablarle en términos de beneficio. Luego, en segundo lugar, a la hora de... Perdona, Sebas, déjame un poco recapitular esto. Este primer punto que es fundamental y hacer hincapié en eso, porque claro, cuando tenemos que hacer una presentación o tenemos que presentar, ya sea que nos han invitado, por ejemplo, como ponente a un evento de estos online que están tan de moda últimamente, o hacer un webinar, o tenemos que ir a presentarle nuestro servicio a un cliente, ya seamos emprendedores o empleados en nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces, por las prisas, por este afán de ultraproductividad, por quitárnoslo de encima, por tener sensación de que hemos avanzado, parece que lo primero que queremos hacer es el soporte, ¿no? Es decir, voy a empezar con ese PowerPoint, o voy a abrir el ScreenFlow, o voy a poner el trípode, o voy a ver dónde me pongo. O sea, como nos da la sensación de que quitándonos estos detalles, porque en el fondo son detalles, es el vehículo, no es el fondo, estamos avanzando, pero en realidad no estamos avanzando, y a veces conviene parar y planificar eso que estamos diciendo de quién es el público, y no solo qué le estamos vendiendo, sino desde su punto de vista, qué le puede aportar, no solo objetivamente, es decir, oye, con esto vas a ganar más, o con esto vas a gastar menos, o con esto vas a lograr ganar X horas a la semana de productividad, sino qué significa eso para ti. O sea, ese dinero extra, pues a lo mejor supone que puedes trabajar menos días, o que puedes trabajar menos horas, o que puedes hacer mejores vacaciones. Es realmente este concepto del valor real de lo que estás aportando. Con respecto a esta planificación, Sebas, ¿tú recomiendas alguna? Es que me voy a mentalizar de intentar ser lo más práctico posible esta temporada. Sí. Post-its, pizarras,
notas de colores esparcidas por el suelo, diagramas como los de CSI que unen chinchetas con hilo. ¿Tú usas alguna técnica en concreto que a ti te funcione para organizar todas esta idea de planificación inicial? Esta parte en concreto que hablas, que es muy gráfico, muy visual, de hecho es en el segundo paso. Vale. En este momento aquí estamos pensando y evidentemente cada quien podrá tomar notas como mejor lo considere, ya sea una pizarra, en un papel con un bolígrafo, Listo. en una aplicación. Aquí queremos pensar. Okay. Y hay que sentarse a pensar en quién es el público para poder hablarle en términos que entienda. Vale, o sea, no estamos trazando ningún tipo de... Todavía no estamos construyendo. El cimiento más importante es pensar, Vale. porque solo pensar te ayudará a centrar el tiro. Entonces, aquí queremos analizar al público. Claro, entendiendo que con el mensaje queremos vender, pues solo cuando sabemos quién es el público y sabemos que queremos vender, podremos definir cuál es ese mensaje y estructurarlo adecuadamente. Y es ahí donde entra la parte de preparación, donde hay quienes usan post-its, hay quienes escriben a mano, hay quienes ponen en el ordenador. Yo concretamente escribo primero en una aplicación, voy tomando notas a medida que se me van ocurriendo y ya luego comienzo a darle forma, normalmente en un Google Doc, por ejemplo, pero hay personas que son más visuales y las apuntan en post-its y las pegan en la pared y luego las van agrupando para encontrar cuáles son los vínculos en las diferentes ideas. Al final, mapa mental, escrito a mano, escrito con ordenador, sí, que aquí depende de la quizás, persona. que aquí a lo mejor es ese brain dump, ¿no? De vaciar todo lo que pensamos de esa persona, de quién es, qué dificultades concretas tiene, quizás profundizar en esto de qué podría significar para esas personas o ese colectivo resolver estas dificultades. Por supuesto, cuando analizas a tu público quieres entender quién es, qué necesita, qué problema tiene, a qué aspira y cómo aquello que ofreces tú le ayuda a conseguir todo esto. Y luego siempre se puede profundizar, o sea, ¿es consciente de este problema? O sea, ¿realmente es consciente? ¿Realmente es tan importante? Porque yo he visto gente que se enfrasca en un hipotético problema a su audiencia y la audiencia o bien ni siquiera es consciente o desde luego en el fondo no le importa mucho, o si quizás han intentado resolver esa dificultad en el pasado, ¿por qué no lo han logrado? O sea, realmente esto no es solo, sí, vale, pues mi público es hombre de tantos a tantos años, trabaja en no sé qué y está frustrado. Vale, esto no es muy profundo. No es suficiente, aquí hay que entender por qué está frustrado o por qué no consigue aquello que quiere conseguir. En realidad, no siempre sabrán a ciencia cierta cuál es el problema y sobre todo cuáles son las implicaciones. Imagina que tu empresa va mal y no puedes pagar las nóminas en los próximos 3 meses, te quedan 3 meses de flujo de caja. Claro, esto te genera frustración y probablemente con esa frustración y con esa ofuscación no te hayas sentado a analizar con lujo de detalle el porqué de todo esto. Tú sabes que tienes un problema de flujo de caja, sabes que no vas a poder pagar las nóminas en 3 meses y eso está impidiendo que duermas, te está afectando la salud, está afectando la relación en tu casa, pero probablemente no sabes el de dónde viene esto. Entonces, tú como experto a la hora de transmitir tus ideas, ya sea en una charla, en un vídeo, en una reunión, pues cuando le hables de su situación, pues desde luego tendrás que poner de relieve el de dónde viene esto y cuáles son las implicaciones finales, porque con esa frustración y esa ofuscación puede que quieras tapar el sol con un dedo, quieras pasar del tema porque te agobia tanto que no te permite seguir en el día a día. Entonces, en el fondo depende mucho del nicho, depende del público en concreto y claro, podríamos filosofar horas y horas sobre esto, ya solamente sobre hablar sobre el público, pero no tenemos tiempo para No tenemos tiempo y créeme que yo sería capaz. Vale, no te interrumpo. Vamos con esa segunda fase de construcción / preparación. Claro, la segunda fase, una vez ya has analizado bien a tu público cuál es ese problema, qué le frustra y sobre todo cómo puedes ayudarle a resolver esa frustración, toca esa parte de construir la idea, ese mensaje. Y en líneas generales, lo más básico que una persona tiene que tener en cuenta a la hora de transmitir un mensaje es que necesita estructura. Y la estructura más simple a la hora de transmitir cualquier mensaje con el fin de que la gente atienda, le interese y luego tenga el deseo de tomar acción, implica 3 partes: introducción,
cuerpo y cierre. Al cuerpo le llaman nudo, le llaman desenlace, pero básicamente introducción contextualiza, contesta la pregunta de por qué me tiene que interesar. El cuerpo ofrece la chicha, aquel valor que venimos nosotros a ofrecer, y el cierre en cierta medida hace un resumen y marca el siguiente paso a dar. Y el ejemplo muy claro aquí que yo doy en mis cursos, imagina que vas al médico, porque eres una persona previsora y te gusta hacerte un reconocimiento médico cada año, pero estás muy bien, te sientes con más energía que nunca, estás contento, estás en forma. Y a los 2 minutos de la cita te dice, mañana operamos. ¿Cuáles son las probabilidades de que te convenza solamente con esa frase? Muy bajas. ¿Por qué? Porque no te ha puesto contexto, no ha introducido esa solución o esa necesidad de la operación. No te ha dicho que detrás de esa sensación tan cómoda en la cual estás, realmente se esconde un malestar que dentro de 3 semanas va a impedirte caminar, por ejemplo. Solo en la medida en la que el profesional o la profesional deja una introducción contextualizando el porqué de lo que te voy a contar, el porqué de mi propuesta, el porqué de mi producto o servicio, solo en ese momento la persona entenderá que tiene que escuchar. Y ahí viene el porqué de tu pregunta hace un rato. No todo el mundo sabe que tiene un problema y tú como profesional tendrás que ofrecerle tu expertise de una manera sencilla para que entienda que tiene un problema, y esa es la clave de la introducción, esa es la clave de hacer una presentación inicial sobre el por qué me tienes que escuchar. Esto, fíjate que es aplicable, yo estoy pensando en un email, en una secuencia de email, que es una forma de presentar, porque en el fondo estás relacionándote con una persona que se ha apuntado a tu lista de suscripción, que yo creo que prácticamente todos los que nos escuchan al menos saben lo que es una secuencia de este estilo, y es como si en el primer email ya directamente le vendemos nuestro producto más caro sin hacer esa introducción y ese cuerpo. Estamos pasando directamente a un CTA o a un próximos pasos, a una conclusión, sin haber establecido esa introducción de, oye, ¿por qué te tiene que interesar? Desarrollar esa necesidad y luego luego presentar esa posible llamada a la acción o solución que puede ser tu producto. Con lo cual yo creo que fíjate que esta estructura es aplicable para cualquier cosa. Para un webinar, obviamente, encaja como guante. Yo he estado haciendo últimamente muchos webinars y es verdad que no puedes saltarte ninguno de esos pasos. Una pregunta, Sebas, porque claro, aquí buena parte de esto va a depender de tu autoridad. Porque, volviendo a tu ejemplo del médico, que me siento especialmente identificado porque soy súper hipocondríaco, si yo voy a ese médico y ese médico es el director de cardiología de la unidad más importante del mundo, sale en la tele, es el fúster que ha escrito 27 libros y en 2 minutos me dice mañana operamos, a lo mejor sí que me lo creo. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad previa que me permite, digamos, pasar por alto su argumentación y su introducción. La pregunta es, ¿hasta qué punto debemos construir nuestra autoridad en la introducción o debemos hacer que reluzca por sí misma en base al valor que podemos estar ofreciendo en el propio cuerpo? O sea, ¿tiene que ser como in your face, toma en tu cara, mira, por esto me tienes que hacer caso a mí? ¿O es algo que se demuestra con lo que le vamos explicando en ese desenlace? Hay múltiples maneras de mostrar la credibilidad. Evidentemente, en el caso del doctor, a quien vas a visitar cada año es alguien en quien normalmente confías, pero si vamos al mismo ejemplo, una operación, imagínate, de rodilla abierta, no es algo que nos tomemos a la ligera y queremos que al menos nos lo explique para entenderlo, el porqué de todo esto, para llegar con un poco más de tranquilidad. Evidentemente, si es alguien en quien confiamos desde hace mucho, sabremos que nos está dirigiendo hacia el camino adecuado, pero necesitamos esa tranquilidad. Ahora bien, cuando la gente no te conoce, es importante establecer tu autoridad y se puede hacer de diferentes maneras. Y claro, dependerá también del contexto, dependerá de la plataforma, dependerá de la situación en general. Si estás dando una charla en un evento, hay alguien que normalmente te presentará y en esa presentación ya pone la base necesaria para que la gente confíe en ti, lo que tú has hecho al presentarme hoy en este podcast. Pues en una presentación de venta, normalmente, si no vas a puerta fría, esa persona ya
has llegado con una referencia y esa referencia te ha ayudado a sentar ciertas bases de la credibilidad. Una cosa que yo hago cuando visito a un cliente potencial a través de una referencia, porque yo no hago puerta fría porque la conversión es muy baja, es procurar enviar algunos de mis vídeos en un email previo a la reunión para que vea, aunque sea una pincelada de lo que yo hago, y de esta manera comience a confiar. Y eso hace que me vea con los ojos, con mejores ojos, y que reciba mi mensaje con brazos más abiertos. Con la puerta fría no quiero dar ninguna recomendación, porque podríamos también es otro mundo eso. Bueno, reflexionar muchísimo, y esto es muy difícil. Pero a la hora de hacer una presentación frente a un cliente, normalmente irás, si vendes productos profesionales B2B, lo más inteligente es intentar llegar con una referencia, y esa credibilidad ya la has construido. Dentro de tu propio discurso, por un lado, el haber hecho los deberes, saber muy bien frente a quién estás hablando, hace que cuando comiences tu presentación vayas al grano de cuál es su problema concreto. Y el haber hecho esos deberes y hablarle exactamente de lo que necesita, de repente construye tu credibilidad o comienza a reforzarla porque se da cuenta de que sabes de lo que estás hablando, sabes que te has preocupado por investigarle. Evidentemente, dentro del propio discurso, pues puedes utilizar otros recursos como contar casos de éxito, como mencionar clientes con los que has trabajado, como decirle nombres propios de personas en puestos de decisión en otras empresas a las que podría contactar si decidiera querer pedir información al respecto. Entonces, hay muchísimas maneras. O piensa en una página de ventas, por ejemplo, pues cuando dentro de tu argumentario no comienzas presentándote, te presentas un poco más adelante quién soy, qué he hecho relevante a lo que estás intentando venderle a la persona, tus reconocimientos y una serie de cosas adicionales sin intentar echarte demasiadas flores, y de ahí los testimonios también. Entonces, hay diferentes maneras de incorporar este tipo de información dentro de nuestro discurso sin que se note que me estoy echando flores, claro, haciéndolo muy relevante, pero todo parte de entender a quién es tu público y qué necesita. Porque, bueno, si mi público es un emprendedor que trabaja por su propia cuenta y lo que quiere es aprender a conectar mejor con sus clientes a través de vídeos, no tiene ningún sentido que yo le cuente que soy oficiante de bodas, cosa que hago, que disfruto y que mis clientes de bodas disfrutan también muchísimo. Es irrelevante. Entonces, un testimonio en ese aspecto de las bodas pues no suma. Entonces, aquí de lo que se trata es entender a quién tienes enfrente y con esa comprensión inicial saber qué cosas decir, porque puedes hacer un montón de otras cosas que no sean relevantes a ese caso. Entonces, cuando vas contando con convicción, de manera fluida, hablando primero de su problema, cómo vas a ayudarle a solucionarlo y cómo has ayudado a otras empresas, empresarios o emprendedores de su mismo sector y con empresas que tengan volúmenes de negocios similares, se dará cuenta de que sabes de lo que estás hablando. Y eso genera credibilidad. Bueno, y eso entra dentro de conocer al cliente. Esa primera parte de la planificación, uno de los aspectos que debes conocer es cuánto te puede conocer previamente, valga la redundancia, ¿no? O sea, si ya te conoces, si ya tiene una cierta confianza en ti, si ya te concede un mínimo beneficio de la duda. Claro, partimos de la base, si tú eres un keynote speaker en un evento, pues hombre, ya la gente va con cierta confianza de que algo vas a aportar. Entonces ahí también entra en parte conocer a la audiencia o a las personas a quienes vas a presentar en el amplio sentido, ya sea en una reunión, etcétera. ¿Algo más que decir en este punto, Sebas, o pasamos en cuanto a estructura, pues eso, comenzar con una introducción que le haga entender a la otra persona el para qué escuchar, luego el cuerpo, simple y llanamente, es cómo puedes ayudarle y contarle los diferentes pasos o las diferentes palancas que puedes mover para conseguir solucionarle su problema, y al final simplemente hacer un breve resumen y marcar los siguientes pasos a dar. Básicamente, dejarle muy claro de qué te voy a hablar y por qué es importante, contárselo de una manera simple y al final recordarle el por qué esto ha sido importante y qué se puede hacer más adelante para poder conseguir ese beneficio que le has prometido. Eso es fundamental y es una cosa que fíjate que, hombre, cuando uno hace un webinar, porque le han dicho que es una herramienta de venta, no se le olvida vender. Aún así, hay veces que está desproporcionado, bien porque en un webinar de 40 minutos 30 son de venta o lo contrario, 5 son de venta. Pero lo que la gente no tiene tan claro es muchas veces en reuniones, o sea, yo he ido a reuniones que luego acaba la reunión y dices, bueno, pues ya iremos viendo.
Que ya iremos viendo, que ya iremos viendo. O sea, después de 1 hora y media de reunión, pues fantástico, todo genial, qué interesante lo que haces. Bueno, pues ya iremos viendo. Y lo mismo cuando uno presenta en un evento y uno tiene la oportunidad de presentar ante un gran público. Claro, hay que dejar próximos pasos. Puede ser, oye, tengo más información sobre esto, o apúntate aquí, o léete este libro, o haz algo, ¿no? Eso también parece que muchas veces falta. Acaba una presentación en un evento, en una de estas, y dices, vale, o sea, muy bien, interesante, pero ¿ahora qué? Mira, toda presentación tiene que ofrecer algún tipo de transformación a la gente, ya sea una transformación real y física y efectiva, ya sea un cambio de pensar, un cambio de sentir, pero al final una presentación, como bien le llamas tú, comunicación con propósito, tiene que conseguir que la gente haga algo diferente. Y esto que haga no necesariamente tiene que estar enfocado en llevarle a un embudo de ventas o llevarle a comprar algo en concreto, pero que haga algo para que obtenga el valor que le estás ofreciendo con tu mensaje. Y por eso ya no solamente saber quién es el público, sino qué quieres que haga, cuál es ese objetivo. Entonces, cuando sabes qué quieres que haga, pues esa llamada a la acción al final te acercará a que haga esto. El ejemplo claro que pongo aquí, todos hemos estado, o casi todos hemos estado en reuniones con jefes. Si después de la reunión nuestros jefes no marcan qué tenemos que hacer, tú haces esto, tú haces lo otro para tal fecha, ¿qué ocurre? Que nadie hace nada, o los que sí hacen algo, pues probablemente no lo hagan bien. Y es por eso que a la gente hay que decirle qué es lo siguiente que tiene que hacer si quiere conseguir esto que le estamos prometiendo. Y a veces es suscríbete a mi lista y te descargarás un ebook gratuito para que entres más en profundidad, o ve al curso gratuito, o directamente levántate media hora antes y medita, o dedica un poquito más de tiempo a tus hijos y mañana comienza apagando el ordenador a las 6 en vez de a las 6:30. Por ejemplo, simplemente decirle exactamente qué hacer para obtener aquello que le estás ofreciendo tú. Y luego, evidentemente, llegamos al tercer paso, que es la puesta en escena. Para que esto funcione de verdad, hay que ensayar. Hay que ensayar y ensayar y ensayar. Y cuando creas que lo tienes lo suficientemente ensayado, ensaya otra vez. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando damos una presentación por primera vez, son ideas que muy probablemente conocemos bien, pero nunca las hayamos verbalizado de esa manera, lo que hace que la primera vez que las digamos salgan entrecortadas, no salen fluidas, y eso resta en credibilidad, eso resta en transmitir seguridad. Claro, solo en la medida en la que ensayamos lo suficiente, esas ideas cogerán forma en nuestra cabeza y podrán salir con mayor fluidez. Y eso, en el fondo, es lo que permite que tengamos la claridad suficiente sobre el escenario, donde cuando no estamos acostumbrados a presentar o estar frente a la cámara o a visitar a clientes, bueno, está el agravante de la ansiedad, pues cuando lo tenemos dominado completamente, sale con mayor fluidez y podemos concentrarnos en la otra persona y no estar en nuestra cabeza pensando en qué es lo siguiente que tengo que decir. Por lo tanto, ensayar, 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 que no solamente consigue fluidez en las ideas, sino te asegura que vas a ceñirte al tiempo establecido, porque pocas cosas desesperan más al público que te pases del tiempo establecido. No, y aparte a ti te da esa confianza y es el antídoto número 1 para mágicamente eliminar los nervios. Si te pone nervioso hablar en público, si te pone nervioso visitar a un cliente importante, bueno, siempre vas a tener ese punto de adrenalina, pero esto se reduce radicalmente con la preparación. Al final la preparación es el antídoto perfecto porque efectivamente te puedes relajar, sabes que no se te van a olvidar las cosas y yo una cosa es tremendo, puedes haber estado trabajando un mes en una presentación, en un PowerPoint, en un documento, en lo que sea y te lo sabes de memoria, pero cuando lo tienes que hablar en voz alta, cuando lo tienes que presentar, cuando tienes que hacer esa puesta en escena, vas a sudar la primera vez porque dices, es que no me lo sé. Aunque hayas estado un mes, y esto yo lo he visto decir, madre mía, llevo un mes trabajando en esta presentación, me lo sé perfectamente, la tengo mañana, bueno, voy a echarle un vistazo, a ver, me pongo de pie. Es que no sé, no sé decirlo, o lo digo en 5 minutos, tengo media hora. Con lo cual esta preparación es absolutamente clave. Esto de la puesta en escena, Sebas,
varía mucho en función del canal, ¿no? O sea, estamos hablando de presentaciones en el amplio sentido. Entonces, claro, yo supongo que la puesta en escena cuando uno va a presentar un vídeo o va a hacer un Facebook Live o va a hacer un webinar donde no se le ve, solo se le va a escuchar. Hay que tener en cuenta también, ¿no? Cómo la puesta en escena debe ajustarse en función del canal que vamos a usar para presentar. ¿Sabes qué ocurre? Y es el tip avanzado que tengo para la puesta en escena, que en realidad no. Vale. Sí que hay que tener en cuenta las diferencias en formato y las idiosincrasias detrás, pero la mayor conexión ocurre cuando eres tu mejor versión. Y eres tu mejor versión cuando te estás tomando unas cañas con tu mejor amigo. Lo que quieres a la hora de transmitir tu mensaje en vídeo, en público, en una reunión, es sacar esa mejor versión, que es cuando estás conversando de manera desenfrenada con tu mejor amigo y conversar con tu público. Sentir que es tu amigo, porque cuando estás frente a una persona que es verdaderamente amigo tuyo, te abres, te emocionas, te entusiasmas, pero también muestras todas tus emociones. Cuando te enojas, elevas la voz, pero vas despacio. Cuando te entusiasmas, elevas la voz, pero vas más rápido. Cuando cuentas un secreto, susurras y vas más despacio. Y esto es una dinámica que muestra nuestras emociones de la manera más abierta posible, más vulnerable, pero también desde una sensación de seguridad y autoconfianza. Por lo tanto, a la hora de llevar nuestro mensaje a cualquier tipo de escenario, a cualquier tipo de contexto o plataforma, cuando buscamos conversar genuinamente como si estuviéramos frente a un grandísimo amigo, sales tú. Y es ahí cuando ocurre la verdadera magia. Evidentemente hay otras cosas y que hay que tener en cuenta para poder conseguir esto, pero al final en esa puesta en escena, cuando lo tienes claro, cuando lo has ensayado lo suficientemente bien, cuando hablas desde el conocimiento, desde creerte mucho lo que estás contando, y finalmente te haces ese lavado cerebral y sientes que tienes a amigos enfrente y no imaginando propiamente al amigo y sustituyendo a la mirada de la persona que tienes enfrente. No. Pensando que esa persona es tan amiga tuya como es tu mejor amigo cuando te estás tomando unas cañas o estás en la playa o estás pasándotelo bien en general, de repente te diviertes, te lo pasas bien, quieres conectar porque sientes esa necesidad de esa conexión. Eres una persona más amable, más cercana y eso mueve montañas. Y es curioso que esta naturalidad, que para mí, por ejemplo, es un punto clave cuando hacemos formaciones para podcasters, paradójicamente es muy poco natural realmente. O sea, es muy difícil transmitir esa naturalidad a no ser que lo ensayes. O sea, yo me doy cuenta de que cuanto más lo ensayes, lo que es el mensaje, lo que es el contenido, cuanto menos tengas que pensar en qué es lo que tenía que decir aquí, cuáles son los puntos clave, cuando eso ya lo tienes perfectamente memorizado porque lo has ensayado, entonces es cuando empieza a surgir la naturalidad. Es muy difícil trabajar la naturalidad si no tienes confianza con lo que es el contenido de esa introducción, de ese cuerpo que hemos hablado antes. Por lo tanto, realmente ese ensayo es lo que produce la naturalidad muchas veces, ¿no? Sí. Yo creo que esto es un framework fantástico para cualquier tipo de presentación. Ya a cualquiera de nuestros oyentes, si le invitan a hacer un webinar, que se están haciendo mucho ahora, muchas empresas están haciendo webinars con invitados, muchos summits virtuales, ya nos tienen que temblar las piernas, ya con esta estructura de pensar, planificar, preparar, construir, luego lo que es el ensayo, lo que es la puesta en escena. Yo creo que es un gran framework. Y luego, Sebastián, tenías también un par de puntos ya quizás más avanzados para... Sí, y ya que comenzamos desde lo último, desde la puesta en escena, sí. Al final cuando conversas hablas desde la convicción y yo hablo mucho sobre la convicción en mis vídeos, en mis cursos y sobre todo en este entrenamiento gratuito del cual hablabas al inicio del podcast. Es fundamental hablar desde la convicción y eso implica no solamente tener conocimiento, es decir, hablar de cosas de las que sabes, no estar inventando, sino también
dentro de esto que sabes, hablar de las cosas en las que más crees. Porque cuando te lo crees de verdad, es mucho más fácil conseguir que las personas te crean a ti porque sale ese entusiasmo. Entonces, cuando hablas desde el conocimiento, desde creértelo mucho y además sientes que a quien tienes enfrente es una persona con la que te apetece conectar, esa puesta en escena es mucho más potente. Evidentemente, con esa preparación previa, ese ensayo donde las ideas ya han tomado forma en tu cabeza y no tienes que estarlas buscando de manera activa, pues puedes estar presente, puedes estar frente a la gente, mirándola a los ojos, estar con ellas en ese momento. Pero hay dos cosas adicionales que es fundamental que tengamos en cuenta dentro de esa planificación y preparación, y es que los humanos somos seres emocionales y tomamos decisiones en gran medida y en la gran mayoría de los casos impulsados por emociones, pero luego las justificamos con la lógica. Y para conseguir que una presentación o un mensaje de ventas conecte con la gente de verdad, tiene que ser capaz de tener un equilibrio entre lo racional y lo emocional. Y aquí la clave, sobre todo a la hora de hacer presentaciones de trabajo, transmitir mensajes de trabajo donde esperas que la otra persona compre tu idea, producto o servicio, y eso implica, en la mayoría de los casos, una inversión económica, lo primero es dar datos. Y datos significa números. Este problema por el cual estoy pasando ahora, ¿cuánto me está costando? ¿Cuánto me llegará a costar si no lo soluciono en un plazo de tanto? En cambio, ¿cuánto me ahorraré o cuánto ganaré si lo soluciono con esta propuesta que me está planteando este profesional? ¿Y cuánto me va a costar llevarlo a cabo? Cuando tienes muy claro estas tres cifras, es mucho más fácil tomar una decisión informada en términos de objetivos económicos, que al final la cuenta de resultados es lo que mueve todos los objetivos a nivel empresarial. Trabajes con quien trabajes, tengas a quien sea como cliente. Su empresa toma decisiones en función del dinero. Y por eso es importante que en las presentaciones de venta, en las presentaciones profesionales, hayan cifras, hayan datos que permitan reforzar el hecho de que ahora estamos en una situación mejorable y que la decisión que puedo tomar como consecuencia de la presentación que me están haciendo es una decisión acertada. Pero esto no es todo. Cuando estamos en el mundo profesional, y seguramente tú hayas sufrido también presentaciones como las que he sufrido yo, donde solamente te hablan de datos y te ponen unas tablas de Excel con 500 celdas que es imposible de leer. Sí. Y claro, en el mundo corporativo, evidentemente tienen muy clara la importancia del dato, sobre todo el dato económico absoluto, no solamente en porcentajes, sino en euros como tal, o en dólares, o la moneda que sea. Pero se lo han tomado tan a pecho que las presentaciones en el mundo profesional son solamente datos, son solamente cifras, y eso no conecta porque primero somos seres emocionales. Hay quienes son más racionales, hay quienes son más emocionales, pero sobre todo nos movemos con mayor celeridad cuando entendemos que esto que nos están presentando nos afecta emocionalmente, ya sea que nos genera un vacío existencial, nos genera un dolor o nos genera un placer impresionante. Y es por eso que a la hora de transmitir un mensaje es importante el equilibrio entre lo racional y lo emocional. Y una de las herramientas más potentes para dar ese componente emocional son las historias. Cuando cuentas una historia alrededor de tu mensaje principal, y una historia evidentemente relevante, que esté alineada con eso que estás transmitiendo, que sea un paralelismo a esa situación problemática por la cual está pasando tu público o a esa situación aspiracional a la que quiere llegar, de repente la historia ayuda a conectar porque primero facilita la comprensión de la información, porque puede que estés contando algo complejo, en el momento que cuentas una historia se simplifica, porque lo visualizamos. Cuando lo visualizamos es mucho más fácil de entender el funcionamiento de lo que me están contando y el porqué de decir que sí. Pero es que además esa visualización conecta con lo emocional y es que estamos construidos para asimilar los conceptos a través de historias. No en vano esa imagen de estar alrededor de una fogata desde la época en la que éramos nómadas y vivíamos en la edad de piedra, donde se dibujaban igual las historias y luego se han ido contando. Y es que la propia historia de la humanidad se ha contado a través de historias y los conocimientos se transmiten a través de historias. Y es por eso que cuando analicemos bien a nuestro público, qué quiero conseguir, esa estructura, cuando tengamos los datos, también tenemos que ver
cómo puedo conectar emocionalmente y qué historia puedo contar. Y dentro del mundo profesional, la historia más útil y que se puede considerar la menos arriesgada de todas es contar un caso de éxito. Cuenta un caso de éxito donde ayudaste a otro cliente con características similares a ese cliente o a esa clienta que tienes enfrente en este momento y cómo pasó de una situación mala a una situación buena gracias a tus recomendaciones. Y de repente, aquí cierras el círculo porque consigues esa parte emocional, esa parte de visualizar tu solución. Además, muestras que sabes hacer lo que haces porque cuentas cómo lo has hecho. Además, mencionas un nombre, mencionas una empresa, lo que te posiciona con cierta credibilidad sin tener que estar echándote flores. Y es que es redondo el contar una historia dentro de una presentación. Y claro, cuando cuentas una historia que has vivido tú, es mucho más fácil transmitir el mensaje. Cuando tienes que memorizar solo datos, vas a sonar robotizado. Pero cuando cuentas una historia en primera persona o en tercera persona como porque has ayudado a un cliente, esto lo conoces tú mejor que nadie. Y claro, es mucho más fácil de contarlo y sobre todo de sonar conversacional, de dar la sensación de que estás hablando con alguien con quien tienes confianza. Y es ahí cuando la gente dice, entiendo lo que me dices, entiendo cómo me aporta, vayamos a la siguiente fase. Y esa acción que le pidas no necesariamente será compra, será, venga, veámonos la semana que viene para analizar concretamente tus datos y cómo podemos llevar esto a cabo. Aquí hay dos puntos que quiero comentar. Uno es una recomendación y otro es una pregunta. La recomendación es que ahora cuando hablabas de las historias y del poder de las historias, y aquí hemos tenido a grandes maestros del storytelling, cuando hablamos de esto de las historias, ahora en Madrid, hasta finales de año, si no me equivoco, hay una exposición que es fantástica. Me invitaron a la inauguración como buen fanático de Disney que soy, sobre el arte de contar historias de Disney en Caixa Forum. Eso es espectacular. Estuve en la inauguración, que vino la jefa del archivo de Disney de Estados Unidos y dio una charla, y toda la exposición es sobre el arte de contar historias, las fábulas, las leyendas, los cuentos de hadas y cómo se estructuran y cuáles son estos beats, ¿no? Estos puntos que tocan todas y que todas ellas tienen en común para simplificar mensajes potencialmente complejos, y segundo, para que esos mensajes se retengan en la audiencia. Entonces creo que es muy interesante. A mí me encanta, digamos, encontrar la aplicación a lo que hacemos en todas estas cosas, y si alguien está en Madrid de aquí a finales de año, yo le recomiendo encarecidamente que lo vea porque es súper esclarecedor. Y lo segundo es una pregunta, ¿no? Cuando hablabas de cuantificar, ¿no? Me parece perfecto lo de una de cal y una de arena, equilibrarle el contenido objetivo, los datos con el contenido emocional. ¿Qué pasa a veces? Claro, hay gente en nuestra audiencia que estará preguntando, bueno, a ver, si tú tienes un software que hace lo mismo que otro y tú estás vendiendo un software que cuesta 50 y la mayoría de la gente usa uno que vale 100, pues es muy claro decirle lo que se está ahorrando, ¿no? Pero a veces lo que vendemos son productos o servicios que van al core de una persona, de la autorrealización, de la felicidad, del tiempo para estar con su familia, ¿no? Tocamos este tipo de valores cuando es muy difícil cuantificar eso, ¿no? O sea, ¿cuánto vale una herramienta que a ti te va a permitir estar más tiempo con tu hijo? O viajar menos. Claro, ¿cómo podemos cuantificar eso y dar algún tipo de dato objetivo cuando no es tan evidente? Claro, aquí volvemos a la base de todo y es entender a quién tienes enfrente. Uh-huh. Imagínate que vas a presentarle un software a la directora general financiera de una empresa. Uh-huh. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es que las cuentas estén saneadas, que haya un control de gastos adecuado, que se venda con las rentabilidades que toca. Si tú, por decir algunas y sin conocimiento de causa, porque claro, no sé de finanzas, pero me lo invento en este momento, si tú eres capaz con tu software y con tu experiencia trabajando con otro cliente de hacerle entender que a golpe de clic y con 6 horas menos de trabajo, o en vez de 8 o 10 horas al día, en 5 horas de trabajo puedes permitirle conseguir esos objetivos, o en las mismas horas diarias puedes permitirle alcanzar su objetivo en 11 meses en vez de 12, de repente le estás dando un dato objetivo y esto lo puedes hilar perfectamente con
qué cosas quiere alrededor de esto. Porque ¿qué ocurre? No todo el mundo quiere más tiempo para estar con su familia porque no todo el mundo tiene hijos. Pero hay personas que lo que quieren es más reconocimiento dentro de la empresa. Bueno, hay personas otros que como quieren... yo, a lo mejor a veces lo que queremos es menos tiempo con los hijos adolescentes también, pues, pero eso ya es otra historia. Perdona. Bueno, sí. pero al final de aquí depende el que hagas un análisis adecuado de a quién tienes enfrente. Y cuando es una sola persona en una reunión de ventas, evidentemente la clave aquí está en haber tenido una preparación exhaustiva, pero luego cuando llegues allí, validar primero tu argumento, y eso se consigue haciendo preguntas y teniendo una conversación, que esa conversación normalmente en una reunión con una persona, si no es a puerta fría, comienza con, oye, ¿y tú de qué conoces a fulanito? Y eso ayuda a engrasar la maquinaria social, y eso te permite comenzar a hacer preguntas muy concretas que te permiten entender qué quiere esa persona y a qué aspira y cómo puedes ayudarla tú. Entonces, aquí, si volvemos al ejemplo, tienes dos aspectos. Está el ayudarle a alcanzar su objetivo profesional o con menos costes o más rápido. Y al final es con menos recursos. Claro, ese menos recursos le permitirá dedicar más tiempo a otras cosas, el conseguir una palmadita por parte de sus jefes, el poder aspirar a un mejor bonus. Claro, eso también son datos, claro, no es decir, son 7.500 euros lo que te vas a ahorrar o tal, claro, las horas de ese tiempo, luego, claro, entendiendo lo que quieren hacer con eso. Son datos, es información, pero ya comienza a conectar más con la parte aspiracional, sí, con la parte emocional. Y es por eso que hay que tener muy claro los datos, porque sobre todo en el mundo empresarial las decisiones se toman en función de ese dato, de las inversiones y de los presupuestos. Pero luego, al final, la gente, incluso en altos puestos directivos, no se mueve propiamente dicho por el dato, sino por qué es lo que impacta sobre mi vida ese dato, el conseguirlo o no conseguirlo. Y es por eso que hay que sentarse a pensar. Y si tienes a un amigo o una amiga que también tenga responsabilidades, altas responsabilidades dentro del ámbito financiero, cuando vayas a visitar a esa directora financiera, pues puedes haber hablado con tus amistades y preguntarle, oye, ¿qué es lo que está moviendo a la gente ahora mismo? ¿Qué es lo que más preocupa? Y de repente tienes un poco más de información que te permite afinar el tiro y decirle, mira, yo te voy a ayudar a conseguir tu objetivo más rápidamente y evidentemente esto te va a dar cancha para hacer más cosas, para tener más tiempo, para hacer más proyectos y evidentemente para posicionarte y crecer más dentro de la empresa, y al final lo enfocas hacia allí donde crees oportuno. Si es una conferencia frente a directores financieros, pues tendrás que mencionar las diferentes cosas que como consecuencia de este resultado económico objetivo y alrededor de un dato ofrece a las personas que hacen esto y les das toda la paleta. Más tiempo, con menos recursos o ese reconocimiento, al final es ese análisis previo lo que te permitirá conectar esos datos con esas emociones. Se nos va a acabar el tiempo, Sebas, pero no sé si tenías un punto más, porque luego quiero que nos hables un poco del training que empieza en breve. ¿Había un tercer punto avanzado? Ya lo habíamos contado y es la parte de la conversación. Al final yo quería hablar sobre la importancia del dato, la importancia de las historias y la importancia de conversar. Y es cierto que dato e historias yo los concibo juntos, pero es importante dedicarle a cada uno su parte equilibrada. Perfecto, hemos tratado esos dos puntos. Entonces, como hemos comentado al principio, en breve empieza una formación dependiendo de cuándo salga este programa. Bueno, de hecho, cuando salga ya, a partir del 1 de octubre se pueden, bueno, desde antes ya está abierto, pero el 1 de octubre, cuando escuchéis esto, os podéis apuntar ya en www.oscarfeito.com/conecta a este training gratuito, que es un training que lleva, podríamos decir, años cocinándose a fuego lento, ¿no? Es una cosa que probablemente es tu mejor trabajo en el que has volcado pues muchos años de experiencia. Cuéntanos un poco lo que vamos a aprender ahí. Aquí está todo lo que sé. Es, al final, cómo venderte bien para vender mejor. Y en este entrenamiento gratuito doy pinceladas muy concretas que le dan a los emprendedores herramientas para comunicar
más eficazmente para venderse mejor, que es la antesala de vender. Porque ¿qué ocurre? Sobre todo cuando somos nuestra marca personal, estamos por nuestra propia cuenta, para conseguir vender algo tenemos que posicionarnos adecuadamente y eso implica vendernos bien y la venta implica comunicación. Y yo me he dado cuenta en la conversación con emprendedores y en mi propio proceso de desarrollo, ya no solamente dentro del ámbito de la comunicación, sino emprendiendo, porque yo he emprendido también, que hay 3 grandes pilares que tenemos que tener, valga la redundancia, para ser capaces de vendernos bien y vender mejor a la hora de comunicar con nuestros clientes potenciales. Primero, es que comprendan lo que decimos. Segundo, que nos presten atención para que se genere un interés y luego que conectemos con ellos para que ganarnos nuestra confianza. Y este training gratuito y luego una formación completa que tengo de pago, lo que busca es dar las herramientas a las personas, a los emprendedores fundamentalmente, para conseguir eliminar los grandes frenos que implican no tener esos pilares claros. La comprensión tiene un grandísimo freno y es la maldición del conocimiento, el ser incapaz de transmitir tus ideas adecuadamente porque estás metido en tu expertise y porque no tienes un background de ventas ni de comunicación. Y una cosa que ocurre muy habitualmente con los emprendedores es que tienen muy clara su idea, se emocionan, les encanta, pero a la hora de decirla, la gente se queda con la mirada nublada o le dice, ¿qué me estás contando? Sí. Y es muy habitual porque normalmente salimos de un background técnico o de un background administrativo. Pues para ser capaz de conectar, primero tienes que conseguir que te entiendan. Luego, a la hora de captar la atención, el gran enemigo de la atención es el ruido. Cada vez hay más expertos, entre comillas. Una vez alguien me dijo que levantas una piedra y salen 15.000 expertos. Sí, sí. ¿Cómo consigues posicionarte? Pues captando la atención de tu cliente y luego despertando su interés. Y esto al final lo consigues con empatía, entendiéndolo muy bien y transmitiendo tu mensaje desde la perspectiva del beneficio. Y finalmente, para conectar, tienes que eliminar el grave problema o el gran freno de la conexión, que es la desconfianza. Como compradores, cuando se nos acerca alguien a vendernos algo, inmediatamente sacamos las uñas. ¿Cómo consigues ganarte la confianza de alguien que a priori está reticente? Pues tienes que conseguir transmitir tu mensaje con convicción para que vea que tú eres la persona adecuada y que vale la pena trabajar contigo. Y esto lo vamos a cubrir en este training gratuito, cómo venderte bien para vender mejor. Bueno, pues ahí lo tenemos, cómo venderte bien para vender mejor. Lo tienen en www.oscarfeito.com/conecta. Es un training gratuito. Nosotros somos absolutamente transparentes, tú lo has mencionado. Después de esta formación gratuita vas a ofrecer un curso que va mucho más allá, que entra muchísimo más en profundidad en todos estos aspectos. Al que le interese, genial, al que considere que le pueda ayudar, fantástico, pero como mínimo, yo lo que sí quiero es invitar a los oyentes, tranquilamente, que como mínimo hagan la formación gratuita y si vean que necesitan más, perfecto, siendo totalmente transparentes, y a partir de ahí, pues nada, que cada uno vaya afilando su hacha, ¿verdad? Adquiriendo estos fundamentos que necesitamos para todo, para cualquier cosa que hagamos. Ahora mismo estamos comunicando, si vas a crear un podcast, un blog, un canal de YouTube, redes sociales, webinars, presentaciones, la base de todo es esa comunicación, esa confianza, transmitir ese mensaje y esto es un poco lo que nos vas a enseñar. Sebastián Lora, mega maestro de la comunicación, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer charlar contigo aquí otra vez en la Academia de Marketing Online. Óscar, gracias a ti. Nada, más allá de este curso, ¿cuál es tu dirección principal donde la gente pueda cotillar un poco, los que no te conozcan? En mi web, sebastianlora.com, y en mi canal de YouTube, sebastianlora.tv. Todo eso lo vamos a incluir los enlaces, vamos a incluir el enlace para este training gratuito. Y nada, amigo, pues un fuerte abrazo, muchísimo éxito en esta formación, en este camino que estás emprendiendo. Estoy seguro que vas a ayudar a miles de personas y nada, y deseando volver a hablar contigo. Hablaremos pronto. Óscar, mil gracias y gracias a ti por estar escuchando este episodio y nos vemos pronto. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan.
Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en WebEmpresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.